Listo. Hola, hola comunidad, muchas gracias por unirse a el tercer capítulo de la Rise Up FinTech Week. En esta ocasión tenemos un tema súper interesante que es la detección del crimen financiero. Tenemos presente pues a esta gran empresa que nos va a hablar del tema TetaRay. Sus representantes en este caso van a ser Rafael Wander, que es director de Pre-Sales en Américas, y Jorge Pasos, SME. Chicos, cuéntenme cómo están. Me encantaría pues como que le demos la introducción ya a este tema, que nos pueden decir también de ustedes y de TetaRay. Me encantaría saber todos esos temas. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de presentar a ustedes todos. Mi nombre es Rafael. Yo soy el director de preventas para las Américas. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la herramienta hoy principal de prevención al crimen financiero, que es la inteligencia artificial, la evolución. Y vamos a hablar un poco de esto por el tema de la presentación. Y conmigo tenemos a Jorge Paso, por favor, Jorge. Hola a todos, Jorge Paso es mi nombre, como dijo Rafa Excel. Yo soy experto en lo que a nadie le gusta, pero del lado de los buenos, que es ser el crimen financiero. Y el expertise lo hice en más de 30 años en bancos, mayormente, y también en fintechs. Y lo que vamos a mostrarles ahora es algo que a mí particularmente, habiendo sido usuario durante muchos años de los sistemas legacy o de los sistemas que se utilizaban hasta hace relativamente poco, a mí realmente me cambió el chip. Entonces eso es lo que... Por eso hace 3 o 4 años que ya estoy con esta compañía y no pienso volver a un banco. Ya después de tanto tiempo, ya no. Estoy acá muy bien. Perfecto, Gracias, chicos. Muchas gracias. Contamos bien con la participación de Ángel Ramírez, que es nuestro CEO, y ya pues podemos ir presentando para darle inicio a esta charla tan interesante. Es un honor tenerlos acá, muchachos. Bueno, entonces como hablamos es el tema principal o el gran intención de nosotros es aumentar la confianza en el ecosistema financiero, prevenir el crimen, y para esto el mejor camino es utilizar la inteligencia artificial, la opción de Machine Learning. Les voy a pedir, yo hago un máximo esfuerzo, pero a veces me sale un poco de portuñol, pero espero que puedan entender bien. Bueno, cuando hablamos de aplicar la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial está impactando no solamente la prevención al lavado de dinero, pero el crimen financiero, como a nuestras vidas como un todo. Pero vamos a enfocar en la inteligencia artificial en este webinar para la prevención al lavado de dinero. ¿Quién puede sacar provecho? Bueno, cualquier fintech de pagos, de remesas, de cross-border, bancos, sean de los bancos más grandes a los más chicos o las fintechs, todas pueden sacar provecho de la inteligencia artificial y de los servicios que la empresa provee. ¿Por qué? Porque no es solamente prevenir el crimen financiero, que ya es el goal principal, pero también cuando tienes herramientas que te soportan o inteligencia o tecnología que te soporta a reducir el crimen, reduciendo los falsos positivos, reduciendo los números de alertas que se generan. Ahí estamos hablando de reducir el costo operacional de las empresas. Ser más eficiente, porque con inteligencia artificial puedes agrandar la cobertura de riesgo que sus operaciones tienen. Y más importante, que es una cosa que poca gente habla cuando platicamos sobre inteligencia artificial o sobre prevención al lavado de dinero, que es proveer a las empresas la oportunidad de crecer sus negocios. Entonces no es solo reducir costos operacionales para el compliance, pero también permitir que la empresa tenga la seguridad y la cobertura de riesgo suficiente para que pueda expandir
tanto a mercados medianos como mercados de riesgo. Entonces, este es el gran valor. Para quien Te quiere pregunto, expandir, sí, disculpe. ¿qué estás presentando de casualidad? Ah, no pueden ver, disculpe, déjame poner otra vez. No, Yo tranquilo. pensaba. Dame un segundo. Ah, mil disculpas. Tranquilo, Entonces, listo, perfecto. no perdieron nada de ver mi foto y la foto de Jorge cuando estábamos presentándonos. No, no te preocupes, Rafa. Hace poco me pasó lo mismo, pero me avisaron como 15 minutos después. Ah. Así. Bueno, hicimos la prueba antes, yo no vi y me olvidé de ponerla otra vez, pero seguimos. Hablar un poco de qué es TetaRay. TetaRay es una empresa que se fundó en 2012. Nuestra matriz principales están en Tel Aviv y en Nueva York, pero tenemos oficinas también en Londres, Dubái, París, y la principal, la que más crece de entre las oficinas de la empresa es la oficina de Madrid. Y por supuesto tenemos un punto de México que es Jorge y su equipo que está en México. Y bueno, yo estoy en Estados Unidos, pero estoy en Florida. La empresa en su personal tiene expertos del mercado financiero de todo desde los grandes bancos hasta fintechs y la área de cybersecurity. Y bueno, creó la empresa con la tecnología o con la experiencia de dos de nuestros fundadores, que son profesores, doctores en matemática y ciencia de la computación, que son profesores, maestros en Yale, en Columbia, en la Universidad de Tel Aviv. Y estos dos maestros estudiaron por más de 30 años algoritmos que hacen la inteligencia por detrás. Entonces, la importante mencionar que trabajamos con algoritmos propietarios de inteligencia artificial no supervisada para traer los resultados que se espera en el mercado. Hoy, cuando hablamos de la expansión o la cobertura de la inteligencia artificial para prevención del crimen financiero, vemos que tardó un poco, pero en los últimos años, los últimos 2 años principalmente, las empresas realmente empezaron y entendieron que tienen que evolucionar y moverse a todos estos o sus esfuerzos a la inteligencia artificial para que tengan los resultados principales. Por esto traemos algunos de los clientes solo para dar una idea de qué instituciones financieras hoy están trabajando full con Vamos y la razón por qué mencionaba que crecía tanto la oficina de Madrid era principalmente por el Grupo Santander, que empezó a trabajar con nosotros, fue uno de los primeros bancos, empezó unos 3, 4 años, y a partir de esto, en 2 puntos en Europa específicos, en España y Reino Unido, entendieron el valor y por esto cerraron un contrato con TetaRay para expandir para las más de 20 jurisdicciones y países donde operan. Y es un proyecto que estamos llevando a largo. Y bueno, grupos financieros grandes como Crédit Agricole y BNP Paribas, que son dos de los más grandes bancos de Francia, y grandes fintechs como MFS África, que son wallets digitales o billeteras digitales que abarcan más de 400 millones de personas en el continente africano. Pero trabajamos también, la tecnología se aplica también a fintechs pequeñas o incluso trabajamos con fintechs que estaban preoperacionales en México, que necesitaban su aprobación del regulador, necesitaba una herramienta de prevención lavado de dinero y con nosotros lograron conseguir la aprobación de su licencia. Y bueno, estamos invitados con clientes en todo el mundo, en las Américas estamos prácticamente en todos los países
Europa principalmente, donde tenemos mucho más clientes, pueden ver, y en el Oriente Medio. Y es una cosa interesante e importante de decir. Dos de nuestros clientes principales están en Arabia Saudita, que están en Dubái y en los Emiratos Árabes, disculpe, que fue desde que se firmó los acuerdos de Abraham de paz, Israel y los Emiratos, fue una de las primeras empresas de tecnología israelí a trabajar en los Emiratos Árabes. Y bueno, cada día más la innovación se impone a nuestras vidas en el general. En la área financiera, ecosistema financiero, más que nunca. Que hoy no se trabajan más los bancos como silos o con bancos, son bancos locales o bancos regionales o bancos cross-border. Todos los bancos trabajan, no solamente tiene que comunicarse, tiene que transaccionar con otros bancos, pero el ecosistema hoy es completamente más dinámico que 3 años atrás o 5, y va a ser en 2 años completamente distinto, porque trabajamos con las fintechs. Todas las fintechs se tienen que bancarizar de alguna forma. Los pagos, las transferencias, el mundo el mundo financiero se está convirtiendo en algo mucho más digital y mucho más, y cada día esto cambia. Y exactamente esto es lo que lleva a la necesidad de integrarse entre estas distintos tipos de tiers de bancos, de fintechs, con tecnologías que sean rápidas, eficientes y que propongan un ecosistema seguro. Y esto es donde entramos. Y lo que vemos hoy es que muchos de nuestros clientes lo que están haciendo es crear este ecosistema de confianza entre ellos. Por ejemplo, puedo dar el ejemplo, 3 clientes que cuando uno empezó a trabajar con nosotros, los otros empezaron a trabajar un tras otro, que fueron Novati en Australia, PagoNext, no PagoNext, disculpa, Novati Australia, Travelex en Brasil y SafePag en Brasil. Como trabajaban juntos y se conocían, decidieron, bueno, si esta es la herramienta que nos da seguridad, vamos a trabajar todos con la misma herramienta. Y con esto creamos un ecosistema seguro para que estas operaciones se sientan confortables de trabajar una con las otras. Y algunos otros casos, fintechs que trabajaban con el Banco Santander o con Banco Crédito Agricole, identificaron que era mucho más fácil ser aprobados por estos bancos trabajando con nosotros, y ahí creas un sistema de seguridad y de confianza. ¿Y por qué hablamos de crear este ecosistema de confianza y de garantizar que tengamos el crimen parado, que podamos parar el crimen? Porque el desafío, como mencionaba la industria, es gigantesco, cambia la tecnología, cambian la forma de interactuar, y más que nada, los criminales, estos están siempre movimentándose, cambiando su forma, su modus operandi. Si tecnologías o formas de actuar estáticas, que no se muevan, que no sean inteligentes, ellos van a ganar de nosotros. Ya entramos en los partidos perdiendo. Esto necesitamos la tecnología que sea proactiva. Y aquí está un ejemplo, tal vez no sé si quieres dar sus comentarios, Jorge, de cómo es complejo el flujo de herencias del dinero en el ecosistema. Sí, a ver, gracias, Rafa. Lo que vemos acá, este es solamente un ejemplo de qué tan complicado puede llegar a ser una transferencia bancaria. El chiste acá es que, ustedes saben, la cantidad de partes que intervienen de una transferencia de punta a punta en un banco puede ser N cantidad de entidades financieras, ¿sí? N cantidad de jugadores, bancos corresponsales. Pero si nos vamos también a lo que son procesadores de pagos, ¿sí?
también hay N cantidad de jugadores. Y ustedes pueden hacer pueden ver la misma complejidad. Y ustedes pueden decir, Jorge, pero ¿cómo yo, soy un procesador de pago de tarjetas de crédito, cómo puedo ser yo vulnerable a lavado de dinero? Y es muy fácil. Es extremadamente fácil. Yo creo una empresa fantasma, me facturo a mí misma, me pago con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito la pago en efectivo. Listo, ya está. Y si quieren se la sigo. Me voy con esa sobrefacturación que hice y las millas que gané en la tarjeta que sea o en el programa de lealtad, voy y lo vendo. ¿Sí? Y ni hablar de la empresa fantasma que cree para hacer eso. O sea, la complejidad y un poco en relación a lo que comentaba antes Rafa, de cómo es el ecosistema hoy por hoy, qué tan interrelacionado está, es extremadamente complejo que hace que hoy, con las herramientas que yo solía usar en mi época, no hay forma. O sea, no hay forma porque son estáticas. Acá el chiste es que digamos, la inteligencia se mueva y se mueva a la velocidad que se mueven estos chicos, porque estos chicos se mueven extremadamente rápido. ¿Sí? Adelante, mi Rafa. Ahí un tema más, ese 1.2 trillones que dice ahí, que es el total de dinero lavado en 2020, es una estimación, es imposible saberlo. Hay muy pocos casos que se sabe a ciencia cierta cuánto dinero se lavó. Si buscan por ahí y buscan Laundromatic en Rusia, van a ver que por ahí del 2008, del 2010 al 2012 o 2008 al 2014, por ahí es el periodo, fueron números astronómicos utilizando empresas en Inglaterra y poniendo jueces en Moldavia, o sea, con unos esquemas impresionantes. Y estos son solamente estimaciones de lo que se lavó. Los importes de las multas dejan afuera a cualquier jugador. Y de eso podemos hablar más adelante. Adelante, mi Rafa, perdón. Gracias, Jorge. Yo antes de ir al próximo quería solo comentar una otra cosa, que la importancia de las empresas probaren a sus parceros, a sus contrapartes que tienen control de prevención al lavado de dinero, para que puedan exactamente actuar con bancos oficiales o con serios en el mundo. Muchas de las operaciones que empezaron con nosotros fueron o fintechs o bancos que necesitaban que los bancos de cross-border con quien hacían negocios, principalmente los bancos americanos, que les dieran la aprobación para que hicieran negociación comercial con ellos, porque algunos, por una regulación más fuerte en algunos países, estaban empezando a cortar las relaciones comerciales con otros bancos que no probaban o que no tenían un control tan fuerte. Y así va por también las fintechs, que por ejemplo, como mencionaba Jorge, de las fintechs de pago, se paga en un país, se paga en la moneda local, se tiene que ir a un banco muchas veces para que el banco haga la transacción cross-border, para que pueda remeter el dinero al exterior, que va a otro banco, para que después pueda pagar. Si todos en este camino no estén certificados, aprobados por sus parceros comerciales y aprobados en el mercado de que son instituciones de confianza, esto puede ser un impacto muy grande de con quién pueden operar, quién pueden trabajar. Y bueno, una de las puntos principales es, antiguamente, como mencionaba Jorge, o su comentario acá, o si quiere que yo lleve y lo ponga, las soluciones estaban basadas en reglas. ¿Y qué pasa cuando trabajamos con soluciones basadas en reglas? Estamos limitados a eventos y escenarios predefinidos. Lo que quiere decir, una regla solo mira a los criterios que le diga que tiene que mirar. Si el criminal cambia su forma de actuar, la regla continúa mirando al lado izquierdo y los criminales todos pasan al lado derecho y la regla nunca va a identificar. Los criminales saben o descubren los controles, los riesgos que se está cubriendo y lo van a moverse muy rápido. Se pone una énfasis muy específica en los casos extremos, pero no se identifica
los escenarios, algunos que están por debajo del radar, de los thresholds, de los umbrales que se ponen en las reglas, y las tipologías nuevas nunca se identificarán con reglas, porque las reglas simplemente están mirando a las tipologías predefinidas, identificadas en el pasado. Antes de que te mueva, puedo hacer un comentario ahí, Rafa. El tema de las reglas, que sí a veces son necesarias para algunas cosas, tienen otra característica también, que se basan primero en la experiencia y segundo que necesitan tiempo, ¿ok? Además de muchas otras que manejan 2 o 3 variables nada más, después vamos a ver cuál es la diferencia con inteligencia artificial, pero primero, se basa en la experiencia. ¿Por qué? Porque me tiene que haber pasado. O sea, a mí me tiene que haber pasado que me hayan fragmentado para yo saber que fragmentación es una regla básica. ¿Ok? Y que tengo que ver cuando un pago se divide en más de 3 o más de 2 en X cantidad de tiempo. Tiempo, segundo tema. Tiene que pasar tiempo para que realmente se genere la alerta. Las reglas se establecen por tiempo, mensuales, trimestrales, ustedes digan cuándo, pero tiene que pasar tiempo. Y a veces cuando pasa ese tiempo y viene el gol es un golazo, ¿sí? Y es tarde, y cuando salta la alerta, tenemos un gol hecho por Messi con la mano sobre la obra, ¿ok? Y luego está el tema de que va, lo que comentaba Rafa, va a ir a encontrar exactamente lo que busca, no va a encontrar absolutamente más nada. Mira, es como un caballito con dos así, que le tapan los ojitos y que mira para adelante. No va a haber absolutamente más nada que lo que tiene adelante. Y obviamente van a caer todos, porque si yo digo voy a buscar a todos los que operen por arriba o por debajo de determinado lugar, van a entrar todos ahí. Y la cantidad de falsos positivos que voy a tener es enorme. Y eso también afecta el lado humano. ¿Por qué? Porque el analista que está viendo se la pasa viendo 99% falsos positivos. Y alguien se pregunta, ¿le puede pasar por delante un elefante rosa y no verlo? La respuesta es sí, claro que sí. Si te las pasas viendo basura, de repente te pasa un elefante rosa y no lo viste. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros hemos visto. En mi caso particular, las he vivido. Pero sí, eso sucede, es un factor humano. Una cosa es ver alertas y otra cosa es hacer una investigación de lavado de dinero. Vale, Rafa. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, esto es la gran mayoría de las empresas hoy, afortunadamente, aún están trabajando basada en reglas. Algunas sufrieron una evolución y están trabajando con que le llamamos de Machine Learning supervisada. Ahí hay 2 cosas. Algunas lo que se hicieron, como el mayor dolor que las empresas tenían, las instituciones financieras y la área de compliance, era exactamente el número de falso positivo, que era imposible analizar la cantidad de alertas que se generaban desde las reglas. Lo que hicieron muchos, pusieron algunos algoritmos por encima de los resultados iniciales que generaban las reglas para mejorar, hacer un filtrado y limpiar los alertas que se iban a los analistas para reducir lo falso positivo y que llegue a algunos alertas un poco mejores a sus analistas. O realmente crear algoritmos para analizar, pero un algoritmo supervisado necesita de patrones preestablecidos para que él pueda estudiar, emular los mismos patrones y generar alertas. Y ahí lo que pasa, estamos aún limitados a tipologías y a modus operandi identificados en el pasado. Entonces, su cobertura de riesgo no es tan efectiva, pero es una evolución, por lo menos reduce el impacto a las áreas de compliance y las empresas en el costo operacional, pero les deja aún con un poco o con mucho riesgo abierto de que nuevas tipologías criminales pasen y no se identifiquen las empresas. ¿Algún comentario, Jorge? ¿O sigo? Básicamente es una transición desde la era de piedra a lo que es hoy por hoy, digamos, lo que es la inteligencia artificial. Es un poquito mejor, no ayuda al crimen financiero, como bien comentabas, Rafa, lo que sí ayuda es a reducir la carga operativa de las áreas.
es meterle un poquito de cerebro a lo que me tira el sistema basado en reglas. Básicamente es eso. Entonces, al final del día es pasar de tener del 97%, 99% de falsos positivos a tener un 60-70%, lo cual, si lo extrapolamos a algunos números con la cantidad de actividad que tienen algunas compañías, les diría casi todas, ¿no? Cada una en su medida, son números bien importantes. Y entramos en el momento actual, lo que es la tecnología no supervisada, que es la tecnología del futuro. ¿Por qué? Porque es una visión holística del cliente, distinto de reglas o distinto de tecnología supervisada, que necesita de patrones preestablecidos, necesita emular tipologías del pasado. La inteligencia artificial no supervisada lo que hace es buscar anomalías, patrones anormales. Entonces, esas abnormalidades, el algoritmo no necesita saber cuáles fueron los tipos de casos que encontróse en el pasado. Evalúa toda la base de una institución financiera de transacciones, todos sus clientes, toda su población, y a partir de los patrones que se identifica ahí, y claro, cuando hablamos de la cobertura por reglas, a veces tiene que poner 100, 150 reglas para cubrir todos los riesgos que las legislaciones de los países le pidan. Y ahí lo que pasa, como las reglas trabajan en silos, no se comunican, estás multiplicando falso positivo y tal vez muchas veces perdiendo casos relevantes porque miras como un quebracabezas, piezas en separado. El algoritmo analiza como todas las piezas al mismo tiempo, aplicando el risk-based approach. Analizamos 10, 50, en algunos casos 60 indicadores de riesgo o features de riesgo al mismo tiempo para que ahí sí se genere una alerta. Entonces se tiene una vista completa de los datos, una comprensión holística de quién es el cliente y por vectores de riesgo analiza de forma holística el cliente en contra su propio histórico y comportamiento del cliente en comparación con los otros clientes de la institución financiera que digamos, sean del mismo peer group, del mismo segmento. Y si hay una desviación, es una anomalía, ahí te genera una alerta. Y esto es lo que nos permitió, o que permite, que se identifique en todas las implementaciones tipologías que nunca se habían visto antes. ¿Por qué? Porque el algoritmo no está buscando algo específico, cualquier patrón fuera del normal. Y con esto cambiamos por completo la dinámica del porcentaje altísimo de falsos positivos, vamos al opuesto. Casi la gran mayoría de los alertas que se generan son alertas válidos, dignos de evaluación, y los falsos positivos son mínimos. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando y identificando cuáles son los patrones que realmente dignos de investigar o no. Hola, que tenéis un comentario ahí que me pareció súper interesante estos últimos 3 slides porque de cierta manera me recuerda mucho a la evolución de los antivirus. Antes los antivirus solamente detectaban firmas y después evolucionaron a comportamientos. Y me parece muy interesante esto porque, pues, y aquí, digamos, viene mi comentario para saber si entendí bien y tal vez sumarizar de una forma. Técnicamente lo que estamos haciendo es, pasamos de dejar de detectar firmas, y cuando me refiero a firmas son cosas cositas que antes dejaban, y estoy usando los antivirus como ejemplo, ¿no? Antes dejaban mucho este soy yo, y entonces, pues, por supuesto, hasta que no le pasaba a varias personas, como por ejemplo el MyLove, que después que infectó a medio mundo, fue que logramos detectar por firma que era a detectar comportamientos que nosotros creemos que son anormales, ahora hacer como una reversa de eso y decir, ¿sabes qué? No quiero detectar lo que ya sé, déjame saber lo que no sé o lo que no es normal. ¿Es eso? Exactamente. Esto es el gran cambio. Yo no quiero que me den ejemplos de
de los reportes que enviaste al regulador en el pasado. No quiero que me dé ejemplos de la tecnología no necesita esto, porque si no, estoy poniendo tendencias y diciendo a la tecnología lo que tiene que buscar. El opuesto, la tecnología es inteligente lo suficiente a identificar los nuevos patrones y identificar los antiguos también. Entonces, dar a la inteligencia la obligación de hacerlo y no poner este peso o esta responsabilidad al usuario final. El usuario tiene que revisar, confirmar para que la herramienta en el futuro te dé mejores alertas aún, mejores casos para analizar. Pero la identificación, esto tiene que venir de la tecnología y de los algoritmos. Y por esto es que permite que esté siempre identificando los nuevos patrones, las nuevas tipologías, que en el pasado teníamos que esperar que se explotase un caso en el mercado y en alguna otra institución y que fuéramos a rezar que no fuera la nuestra, la primera, porque ahí los otros, alguien tenía que sufrir para que todos los otros fueran y impusieran las reglas, los controles para prevenir. Pero a veces ya había afectado medio mercado financiero hasta que se identifica. Ahora no, con la tecnología de inteligencia artificial no supervisada, podemos identificarla proactivamente y quizás que si nuestra institución fuera la primera a sufrir, nosotros no dejaríamos explotar el problema, lo identificaríamos proactivamente. Y lo que me interesa y lo chévere de esto, y pues me corrí si estoy equivocado, pero aquí técnicamente, aunque estamos haciendo lo que yo llamo, tal vez desde el punto de vista técnico, la negación de la verdad, o sea, ya lo que sé lo sé, dime lo que no sé, pero a la misma vez estamos poniendo tal vez al cliente final, que son más que nosotros como compañía, porque tal vez uno como compañía solo puede identificar X cantidad de casos, y aunque sean muchos, siempre van a ser menos, que ponerlo más bien a que la inteligencia artificial más bien vea a los clientes que son más y que nos ayuden a identificar los casos que ellos vengan anormales. En este caso, pues, como vos dices, si a mí me llega una alerta en mi teléfono y banco me dice, hey, hiciste una transacción tal, ¿es cierto o falso? Cuando yo le digo, no, es cierto o es falso, yo de cierta manera estoy alimentando el sistema y después dejando saber como cliente final una decisión que al final eso lo toma como aprendizaje y es más en masas, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, perfecto. Sí, Ángel, el ejemplo que trajiste de los antivirus es buenísimo. El cibercrimen va de la manito de esto. Por eso el crimen financiero es muy grande el approach, ¿no? Lavado de dinero es una parte, el fraude es otra, cibercrimen es otro, y el approach es exactamente el mismo. Si nosotros vamos, y hasta en la medicina se utiliza esto. Si yo voy como médico a tratar de curar algo, sí, lo voy a curar en función de lo que yo sé. No puedo ir más allá de eso. Y es exactamente lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo es ir un pasito más allá y decir, a ver, lo que sé ya lo sé y la rareza va a seguir estando ahí. Un estructurador me va a seguir estructurando y lo voy a agarrar. Ese no se va a salvar. Porque los algoritmos lo van a ver porque el comportamiento es raro, no es un comportamiento normal. Pero lo que también voy a encontrar son tipologías que, como decía Rafa, y esto pasa en la vida real, muchachos, o sea, cuando explota, todos cruzan los dedos, cruzamos los dedos y que no sea yo. Cuando tú recibes el pedido del regulador diciéndote, oigan, ustedes tienen a Rafael en su base de datos, ya empiezas a temblar y dices, ¿por qué? Y porque resulta que en tal banco explotó, a ver si lo tienen ustedes también. Y esto pasa en la vida real, Entonces, y a partir de ahí lo que decía Rafa, todos aprenden de que lo que estaba haciendo esta persona estaba mal, entonces le metemos reglas para, de ahora en adelante, cubrir. La pregunta del millón es, ¿qué más es lo que yo no sé? ¿Cuánto más tengo que no tengo la menor idea de lo que están haciendo? Créanme que es enorme, porque encontramos cosas distintas, casi que les diría, en cada implementación que hacemos encontramos cosas distintas. Sí, les voy a dar un ejemplo así rapidito y les quito un poco, los traigo al mundo real. Les hablé de crimen financiero y fraude. Fraude es uno de ellos, ¿sí? Si a ti te hacen, Ángel, un cargo de $1,000 en tu tarjeta de crédito, te vas a dar cuenta.
vas a pegar un salto hasta el techo. En fraude, el cliente es uno de los puntos de control, porque si no lo detectan mis herramientas, lo va a detectar el cliente. Ahora, si yo te meto un cargo de 90 centavos de dólares, ¿sí? Bajo un nombre que parezca iTunes o que parezca Uber, mira, lo más probable, al menos a mí, que me lo hicieron, lo más probable es que pase desapercibido. Imagínate meter una regla para eso. Imagínate la cantidad de millones de alertas que puede llegar a tener. Y cuando te das cuenta, te estuvieron haciendo el gol durante 4 o 5 meses. Y obviamente esto es uno de los casos de uso donde nosotros efectivamente hemos agarrado utilizando inteligencia artificial. Sí, porque nadie se le hubiera ocurrido ver cargos inusuales de empresas que parecían empresas que en realidad no eran, ¿sí? Y que el cliente tampoco se daba cuenta. O sea, era doble gol, gol al banco y gol al cliente, y al emisor, ni hablar. O sea, eran goles a todos. Y por un buen transcurso de tiempo. Y este es uno de los fraudes más comunes que hay hoy por hoy. Crimen financiero, un ejemplo práctico. Exacto, gracias, Jorge. Este es siempre un ejemplo que me gusta mucho, porque explica con clareza lo que es la capacidad y el valor de la inteligencia artificial. ¿Y por qué la inteligencia artificial puede buscar esto? Este es un ejemplo cuando hablamos de risk-based approach, para traer esto un poco más para la realidad. Nosotros, cuando aplicamos el risk-based approach con inteligencia artificial, nos permite primero analizar todas las entidades en la cadena. No enfocamos solo en nuestro cliente o en el beneficiario, o todas las entidades, sea nuestro cliente, sea el emisor, sea el beneficiario de las transacciones, sea las fintechs asociadas o la fintech con quien trabajamos, o los merchants, los comercios, o los bancos corresponsales. En el mismo paquete de análisis podemos crear modelos para analizar cada una de estas entidades. Porque a veces puede ser que no identificamos nada como cuando estamos analizando a nuestro cliente, pero si miramos al otro lado, no sabemos quién es, no es un cliente nuestro, pero el patrón del beneficiario, cuando veo el comportamiento de este beneficiario y digamos, las conexiones que tienen con mi base de clientes, esto me va a llamar la atención, te va a generar una alerta y poder identificar casos que normalmente están bajo de radar, cuando se hace actividad de mula, cuando se hacen contra naranjas, como se dice en Brasil, o cuando se hace incluso financiación de terrorismo, que son al crimen en general, que son transacciones de bajo valor, pero cuando ves los patrones, no solo de valor, pero de cantidades, pero no solo de cantidades, de número de contrapartes, ¿dónde vienen las contrapartes? El risk-based approach, como nos muestra acá, está mirando, antes de tomar la decisión, se genera un alerta o no, cuáles son los valores y los volúmenes de transacciones, cuáles son las relaciones, la red de relaciones que tenemos de contrapartes, cuál es el valor esperado y realmente lo que se espera digamos, de la población de clientes y cómo se está portando este cliente en el momento actual. El país de riesgo o jurisdicciones domésticas de riesgo donde se está haciendo las transacciones, se está haciendo cambio, las geografías, los productos, si son de riesgo, de bajo, mediano riesgo, cuántos productos distintos, si hablamos de comercio, cuáles son las industrias, etcétera. Entonces el algoritmo tiene la capacidad de analizar todos estos vectores o todos estos indicadores antes de tomar la decisión. Y esto es lo que hace con que no generemos el absurdo de alertas que generaría la regla con el ejemplo de Jorge, pero el algoritmo pudo identificarlo al bullseye, como digamos, como cuando jugamos la... Rafa, un comentario ahí porque trajiste un tema que es buenísimo. Siempre hablamos de crimen financiero, hablamos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Y son dos caras de la misma moneda y son diametralmente opuestas, ¿sí? Acuérdense, lavado de dinero es dinero ilegal queriendo aparecer como legal, ¿sí? ¿Es más fácil de detectar, Jorge? Sí, es más fácil, ¿sí? Porque tiene otros patrones. Financiamiento al terrorismo, ¿sí? Es dinero perfectamente legal, que está siendo utilizado para un fin ilegal, ¿ok? Que poner una bomba en algún lugar.
pero el dinero es perfectamente legal. ¿Sí? Entonces, ¿qué regla puedo yo poner para detectar que están financiando una campaña X en un lugar Y? Es imposible, es muy difícil de buscar ese tipo de conductas. Acuérdense, cuando hablamos de lavado de dinero hablamos de grandes sumas de dinero. Cuando hablamos de financiamiento de terrorismo hablamos de muy poco, generalmente. ¿Sí? No quiero traer el ejemplo, pero ¿cuánto costó volar las 2 Torres Gemelas? Anda por ahí el número, no es ninguna fortuna comparado con lo que se lava. ¿Sí? ¿Y era dinero legal? Sí, claro, era perfectamente legal. El fin era ilegal. Sí, y eso está completamente penado en todos los códigos civiles. Y acá, cuando nosotros combinamos todos estos factores de riesgo, vemos que se dan situaciones que cuando se dan todas juntas, generan una alerta que puede ser tanto para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo. ¿Sí? Y lo vemos, porque mandar dinero a un país de alto riesgo no tiene nada de malo por sí solo, pero si yo le empiezo a agregar más cosas o empiezo a ver otras cosas que ni siquiera yo sabría cuáles son muchas, los algoritmos lo ven, me van a decir, oye Jorge, esto está rarísimo, y si empiezo a tirar, me puedo llegar a encontrar con alguna sorpresa. Quería dejarles este mensaje para que se den una idea de la potencialidad que tiene esta herramienta, que hasta para financiamiento de terrorismo esto es completamente útil y explica, digamos, en cierta forma el éxito que estamos teniendo, sobre todo en países de alto riesgo, con este tipo de cosas. Hay que tener que interrumpo un segundo y este es, digamos que es uno de los temas que más me gusta sobre la inteligencia artificial y que tal vez una oportunidad para que también destaquen la herramienta es que cuando estamos hablando de estos casos donde, bueno, es perfectamente legal, que vamos a encontrar en la transición, sino tenemos que mirar no solamente el proceso, sino todo lo que le rodea. Y eso aumenta, por lo menos el tema de Machine Learning desde el punto de vista de tecnología, una cantidad de variables que a veces yo pienso, este es de los tipos de problemas de los NP, donde pues es fácil de saber, sí, aquí hubo algo ilegal, pero encontrarlo es complicadísimo. Y ahí pues si quieres hablar un poquito sobre esa área, sería súper interesante. Sí, fíjate qué buen punto que traes, Ángel, y voy de vuelta con la diferencia entre lo que es lavado de dinero, origen de fondos, y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hoy estamos viendo cosas que en el pasado no se veían, que mucha gente que está en este foro son expertos en lavado de dinero, y es el antilavado de dinero. El lavado de dinero es meter el dinero ilegal dentro del sistema y hacerlo aparecer como legal. Entonces, una vez que está dentro, ¿a quién se le ocurre sacarlo? O sea, ya está dentro. Y sin embargo se ve. Tú ves tipologías, o sea, que obviamente las ven los algoritmos y ven conductas que son raras que dicen, hey, están metiendo dinero por acá y lo están sacando por la otra punta. Entonces ahí te cae el 20 y dices, no, pero no están lavando, están transportando dinero. Entonces cuando empiezas a ver dónde lo meten, lo están metiendo, no sé, frontera norte de México y lo están sacando en Sinaloa. Imagínate transportar físicamente todo ese dinero, ¿sí? De un lugar a otro, es una locura. O sea, no llega. La cantidad de cuotas que le van a cobrar o de peaje no va a llegar. Pero y tú dices, pero eso es lavado de dinero. No, pareciera ser que es el antilavado, porque así como lo meto, lo saco. O sea, y estoy transportando. Entonces, acá se empiezan, lo comentabas bien Ángel recién, se empiezan a combinar no solamente el origen y la intencionalidad de lo que están haciendo, sino con las consecuencias de lo que están haciendo. ¿Sí? El origen genuino del dinero de una persona que trabaja, que por ahí tiene una ideología que no es igual a la mía y que aporta dinero y hace transferencias completamente legales con una intencionalidad completamente distinta a la que yo haría, ¿sí? De terrorismo, porque no se crean que se financia de otra forma, es así. Entonces, se empiezan a mezclar y esas son cosas que las reglas per se no la ven porque están más allá de lo que puede llegar a ver, que son las transacciones. Y los algoritmos están viendo absolutamente todo, miran todo. Es como explicaba Rafa antes, es una visión 360 grados. Todo. Y al mismo tiempo, que eso es lo más divertido. Sí, se me permite muy rápidamente, en términos matemáticos, estadísticos, si tomamos como por ejemplo el ejemplo de nuestra implementación
remesas, el paquete de remittance, donde tenemos 60 indicadores de riesgo o 60 vectores de análisis bajo el análisis de la inteligencia artificial. Matemáticamente, si fuéramos a evaluar las combinaciones posibles de tipologías que se puede analizar con estos 60 indicadores, sería necesario crear más de 10.000 reglas para cubrir todo. Entonces, ahí es que está, ¿por qué el algoritmo encuentra tantas cosas que las reglas no logran? Es porque sería imposible crear tantas reglas y bueno, la cantidad de falso positivo que te generaría sería algo absurdo. Entonces, realmente es la capacidad que la tecnología tiene de probar y evaluar escenarios completamente no imaginados antes por la mente humana, y la tecnología tiene cómo hacerlo. Y por esto llegamos a la capacidad de descubrir detección de tipologías desconocidas, que es lo que decimos. No sabemos lo que estamos procurando, pero el algoritmo tampoco lo decimos que debería buscar, pero él logra identificar. Y ahí traíste, creo que, a colación un tema que es nuestra pasión acá en lo que hacemos, y es la parte de la infraestructura, porque me imagino que para esos indicadores que ustedes tienen que analizar, más todo, digamos, el resto de servicios que tienen que estar sincronizados para hacer eso. Y al final tienen que devolver una respuesta lo más rápida posible, porque pues tampoco, me imagino que eso tiene que ser instantáneo. O sea, no podemos esperar a 3, 4 días, 20 segundos mucho, y puedes decir, hey, aquí hay algo, deberíamos mirarlo ya. Me imagino que eso también está digamos, como una de las cosas interesantes de la tecnología, ¿cierto? Sin duda, la tecnología y la infraestructura, aunque la tecnología nuestra se desarrolló de una forma que, aunque sea un procesamiento muy inteligente, que sea un procesamiento liviano, pero por el volumen de transacciones que se necesita procesar y por los distintos módulos que tenemos, ahí sí necesitamos tener una estrategia, digamos, tecnológica de infraestructura que sea fuerte el suficiente también y tan avanzada cuanto la tecnología. En cuestión de tiempos, importante mencionar algunos en la parte de screening, de sanciones, de transacciones o en el onboarding, eso sí necesitamos un retorno en bajo medio segundo máximo, dar el retorno para que no se cree impacto en las operaciones, que no se pare una transición, etc. La parte de AML, la parte de análisis de las transacciones, monitoreo de transacciones, esto normalmente se tarda un poco más porque se necesita ver los patrones, evaluar los perfiles. Entonces, no necesariamente tiene que ser en tiempo real, pero la parte de screening sí. Entonces, y cómo trabajamos las dos cosas, y las dos cosas se combinan y se agregan valor una a las otras. Y bueno, básicamente aquí nos da la visión de qué fue, cómo era. Yo te interrumpo un segundito Disculpe. porque me encantaría dar este espacio para un par de preguntas que tiene el público. Es un tema demasiado interesante. Y por acá les voy a leer el comentario que tiene Richard, que dice: buenas tardes. Saltó a la inteligencia artificial como una solución, pero por favor intenten probar o demostrar por qué la IA es necesaria. Si los delitos financieros están aumentando, entonces la IA ojalá no está ayudando. Si los comparamos con delitos financieros, están aumentando. No, perdón, si los comparamos con hace 20 años. Bueno, creo que ahí el gran problema es que la más grande parte del mercado no está aplicando la inteligencia artificial aún. O sea, algunos de los gran jugadores que entendieran lo complejo que es empezar a utilizar, y esto sí están reduciendo. Le puedo dar como ejemplo aquí, estos son números de un cliente nuestro, de una de las implementaciones que hicimos con uno de los grandes bancos y la fintech que trabaja con ellos. O sea, cambiamos el porcentaje de falsos positivos que ellos tenían de
casi 71% a menos de 10%. Entonces eso fue un valor que tuvo. Pero lo más importante para este cliente no fue, o lo que ha hecho con que este cliente decidiera expandir con nosotros a todos los países y todas las jurisdicciones ese contrato global, fue que afuera de la reducción de los falsos positivos, nosotros encontramos 25 casos que terminaron como reportes al regulador que ellos no tenían encontrado antes en ninguno de los controles o reglas que tenían. ¿Por qué? Porque simplemente estaban, y estos números fueron números que trabajamos por 6 meses en paralelo, la tecnología que tenían antes y la tecnología que teníamos. Entonces todos los, digamos, bancos, fintechs que empezaron a trabajar con inteligencia artificial están reduciendo su exposición y el crimen financiero. Pero recuerda otra cosa, ¿por qué el crimen financiero está subiendo? Porque hoy es mucho más complejo controlar lo que 20 años atrás. 20 años atrás tenía 2, 3 productos financieros. Si querías enviar dinero de un país a otro, era un proceso que llevaba 3, 4 días y tenía varios controles. Ahora no, ahora se está haciendo en tiempo real, en 1 hora, en 30 minutos, dependiendo. Las fintechs están aquí para no perder tiempo. No se hace un onboarding tan fuerte como se hacía en los bancos antes. Entonces son varios factores que hacen con que el crimen financiero sea más fácil de platicarse por la tecnología. Bueno, la tecnología de los servicios expandió de una forma y la tecnología de la prevención no. Y es con esto que vemos el valor de herramientas de inteligencia artificial para contrapor a esto. Un comentario, Rafa, el comentario está buenísimo y también lo que está comentando Richard es técnicamente correcto. O sea, al final del día los delitos financieros también aumentan. Pero ahora yo les pregunto a todos ustedes, en su vida particular, ¿cómo evolucionó la utilización de los medios financieros en los últimos 5 años? ¿Se multiplicó por 10? Acuérdense de la pandemia, ¿eh? El mercado se multiplicó por 5. Y la creatividad de estos muchachos se multiplicó por 20. Entonces, hoy, sin inteligencia artificial, yo me animo a decir de que no hay forma de controlar un negocio. ¿Y saben qué hacen las entidades financieras? Cualquiera que no puede controlar un negocio, se va del negocio. Antes de que lo vayan, antes de que lo quiten. Y ejemplos hay un montón. Hay un banco, por ahí el segundo banco más grande de Estados Unidos, que está vendiendo su banco consumidor en México, que es el último que le queda de individuos, ¿sí? Porque se quiere salir del negocio de individuos. Ya no quiere saber más nada. Entonces, si no lo puedo controlar, me voy. ¿Ok? Por ahí, dentro de 3 o 4 años, vuelvan y digan, señores, ¿saben qué? Me perdí la inteligencia artificial, la voy a agarrar ahora. De hecho, la están agarrando. Y me voy a meter con esto. ¿Sí? Y vamos a volver al negocio. Pero si yo no puedo controlar un riesgo, me voy. O sea, lo que comenta Richard es perfectamente correcto técnicamente desde el punto de vista matemático. Sí, por supuesto, los delitos aumentan. La masa crítica se exponenció. Es impresionante lo que ha crecido la transaccionalidad. Por eso los invité, vean en su propia vida, vean su estado de cuenta. Sí, antes había cosas que íbamos al súper y hoy por ahí hasta lo hacemos por internet. Y eso es una transferencia. Yo tengo un comentario ahí, que pena que los interrumpa rapidito, porque el comentario que trajo Richard creo que ha desatado toda una olla express. Y lo interesante aquí, y al menos yo, digamos, tal vez un punto más simplístico, no soy un experto como ustedes en el área, pero yo lo miro y me trae a cotación la famosa película de Catch Me If You Can, de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, donde al final lo que está haciendo la AI no es tratar de seguir buscando el ratón por todos lados, sino es cerrar todos los posibles espacios que el ratón tiene para entonces enfocarse ya cuando esté en un espacio reducido. Así es como veo yo el crimen financiero y todo esto, incluso la ciberseguridad. No es tratar de correr atrás del ratón, por eso que al final todos los servicios financieros, como dice Jorge y Rafael, han aumentado. O sea, y va a seguir aumentando, probablemente va a triplicarse y cuantificarse más. Pero si lo tratamos de hacer de método tradicional, al menos lo que voy entendiendo Jorge y Rafael que ustedes están comentando, no vamos a siquiera acercarnos a un porcentaje de eso. Tenemos que utilizar herramientas como AI para entonces poder encerrar
todas esas oportunidades y más bien enfocarnos en la parte más pequeña y ahí actuar. No sé si estoy bien en el comentario. Perfecto. Sí, por supuesto. Sí, ese es el approach. O sea, no hay de otra. Por acá les voy a leer, digamos, la segunda parte del comentario que tenía a Richard y dice, a las reglas OIA, a empresas individuales en el ecosistema no comparten datos de manera automatizada. Una herramienta gratuita que permita a las empresas compartir conocimiento automáticamente tendría un fuerte impacto para reducir el crimen, ¿correcto? Ahí hay algunos temas de GDPR, que depende de qué datos se podría compartir. Entonces, hasta qué grado los datos que se podría compartir sin ferir la privacidad, etcétera, pueden traer o mejorar tanto. Pero sin duda, cualquier intercambio de datos, de información, puede traer valor al proceso. Entre cuanto más las empresas se hablen y trabajen en conjunto contra su enemigo común, que es el criminal, claro que trae valor. Pero ahí tenemos siempre esta barrera de lo que se puede intercambiar o no. Normalmente lo que hacemos de nuestro lado es, como tenemos implementaciones en todos los continentes, todos los tipos de instituciones financieras, como mencionaba, de los grandes bancos a los grandes fintechs, a las pequeñas fintechs, sabemos algunos riesgos específicos y compartimos entre todos los clientes, no los datos, pero la forma o la metodología para prevenir para todo el, digamos, el ecosistema. Entonces, esa sería una forma de trabajar la información sin ferir la privacidad, que es distribuir la tecnología con la experiencia. Ahí yo el comentario de Richard tengo dos temas. El primero, lo que acabas de comentar, Richard, lo que acaba de comentar Rafa, Richard. Hay un delito que se llama tipping off. Sí, eso es un delito en todos los países cooperantes de Gafi. Yo no puedo comentarle a nadie que levanté o estoy investigando a alguien por temas de crimen financiero. Eso está prohibido y voy preso. Es penal. Bueno, son penales porque tienen penas, pero está tipificado. ¿Okay? Entonces es muy delicado. Y el otro tema es que hay información, como decía Rafa, están los límites de lo que se puede compartir y lo que no, pero hay información que por hoy sí se comparte. ¿Eh? Sí, en el ecosistema hay iniciativas por la cual se comparte información, ya sea en forma automática. Te voy a dar un ejemplo. Banco de México se comparte información de las transferencias, ¿sí? Te voy a dar otro ejemplo, 314A y 314B. 314B es en Estados Unidos, que es donde incita a las entidades financieras a que compartan información. La 314A es cuando te piden información directamente de determinado tipo, de determinado cliente. Pero sí existe, y tu punto es 100% acertado. O sea, y esto es gratuito, by the way, pero sí, 100% del approach es el correcto, es compartir. Cuanto más se comparta, mucho mejor. Por supuesto, perfecto, listo. Entonces, vamos a pasar con un pequeño videito para que ustedes visualicen pues, acerca de todas estas soluciones que ya estábamos hablando. Adelante, Rafael. Entonces, para dar visión, también no solamente oír del lado de nosotros, proveedores de tecnología, pero oír la visión del cliente. Brazil is a very regulated country, and we need to check and pre-check all clients. O time está bem animado de utilizar uma ferramenta robusta de inteligência artificial, onde pode identificar melhor os. In some other places, it took 6-8 months to run the integration, and that was the fast integration that I have seen. The false positives, like dropping 3,000-4,000 to like hundreds. Using TetaRay, we can grow our business something like 30-40%. TetaRay is a great business partner. Y bueno, es muy importante siempre tener la visión
los pares de ustedes que trabajan. Tenemos testimonios también de NIR, de Novati. Tenemos no un testimonio en video, pero tenemos esta del Luis Pinedo del Grupo Santander, que dice los beneficios y impacto que tiene, no solamente Tetarray, pero la tecnología, por qué realmente la inteligencia artificial no supervisada trae valor a estas instituciones. Imaginen, estamos hablando de Travelex en Brasil y Travelex Grupo, que es un global. Estamos hablando de Grupo Santander, Payoneer, que es una fintech que opera en 120 más o menos países. Y en fintechs pequeñas también, que tienen operaciones. Todas ellas sacan el valor. Entonces, si todo el mercado empezara a moverse a la inteligencia artificial y garantizar que todos los puntos de la estén confiables y seguros, todo el ecosistema financiero estaría más eficiente también. Y principalmente porque a cada día sale un nuevo servicio, un nuevo producto más rápido, más abierto y más gente está trabajando y bueno, tenemos que evolucionar tanto cuanto ellos. Así es, chicos. Perfecto, no. Solo queda por decir, ustedes ya han sentenciados a una segunda sesión donde nos expliquen pues más de estos temas que nos apasionan tanto. Siento que queda mucho todavía por discutir, entonces pues por acá les aviso de una vez, ya están sentenciados. Pues por lo pronto, no sé si de pronto tenga algo más que decir Ángel acerca, digamos, de la intervención de los chicos de Tetarray. No, pues qué más, y yo creo que hemos tenido una charla de lo más chévere acá y de verdad que yo he aprendido mucho con ustedes, muchas gracias por traer este tema y creo que, como dije ahorita, se ha destapado una olla de presión y definitivamente creo que lo estamos por acá de nuevo porque esto es un tema y esta es mi opinión particular desde el punto de vista de infraestructura que siempre hablo con nuestros clientes, con nuestros amigos, con nuestra comunidad, es que seguridad y ciberseguridad y todos estos temas siempre lo dejamos para final, como que no nos parece importante hasta que nos dan el golpe. O sea, cuando dan el golpe, ahí sí todo el mundo quiere arreglar el problema. Entonces, digamos que es bueno que tengamos este tipo de soluciones a la mira y lo veamos acá y que lo entiendan para que vean realmente el impacto que se pueden evitar. Pues yo sé que Jorge ahí quería compartir unos números de cuánto realmente se pierde en impuestos. Y yo creo que con eso me gustaría que Jorge cerrara, porque te agradezco mucho por toda la intervención, pero esos números son significantes. Mira, no tanto cuánto se pierden impuestos, pero es información pública, los tamaños de las multas. Hace unos años un banco europeo fue multado por aproximadamente 12.000 millones de dólares. Y ustedes dicen 12.000 millones de dólares es mucho o poco para un banco. Y bueno, es lo que cuesta la banca minorista de México. Entera. O sea, mucho dinero. Sí, no, mucha plata. Y dejen eso, porque mientras sea multa, todavía hay esperanza porque están vivos. El problema es cuando te dicen, señor, usted no me toca $1 nunca más en su vida. Te quitan la licencia. O sea, te quedas sin licencia para operar. Es tan simple como eso. Y vuelvo al punto rapidito lo que decía Rafa antes. ¿Por qué también las fintech chicas quieren trabajar con nosotros? Porque los grandes jugadores les dicen, a ver, señor, ¿usted cómo se está cuidando? Si usted se está cuidando del sol con una umbrella, no, señor, usted tiene que tener bloqueador, tiene que tener un buen umbrella, una palapa, tiene que tener de todo. Porque si no, al final del día el que paga el plato roto soy yo, y el que va a ver el nombre en el periódico va a ser el Santander, va a ser ABM, va a ser cualquiera de nuestros clientes. Por eso también los chicos dicen, ok, para entrar a trabajar con estos grandes jugadores yo tengo que estar bien protegido y que vean que yo estoy the state of the art. Esa es la importancia. Esto no es una solución que está pensada para grandes cosas. Sí, obviamente, grandes cosas, pero todo a escala, o sea, también para cubrir el riesgo reputacional de cualquier tipo de entidad. Sí, como dijera el inglés, you're never too careful. Siempre tiene que ser... Exacto. No, pero mil gracias por la intervención, gracias por este webinar, de verdad que ha sido excelente. No, me he quedado sin palabras, muchas gracias.
Bueno, Muchas gracias a gracias, chicos. ustedes por la oportunidad. Fue un placer de nuestro lado y estamos siempre a disposición. Cuando quieran, nos llamen y estamos aquí. Cuenten A con eso, disposición. chicos. Muchas gracias a todos. Gracias a la audiencia. Gracias a la Algo audiencia, sin duda. parroquial, antes de finalizar, recuerden que acá tenemos las redes sociales de tanto Jorge como Rafael, y pues la página de Tetarray para que lo sigan. Chao, chao, nos vemos en una próxima edición.